Entonces, sin más preámbulo, les presento a Ana González. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, coordinadora, por la tan linda presentación. Muchas gracias por la invitación también y por poder brindarme este espacio para poder compartir este tema del que voy a hablar el día de hoy. Precisamente hace unas semanas, también como lo mencionó en mi coordinadora Marisol, hemos seguido de alguna manera en contacto y hablando precisamente cómo existe ahora también la relación, o se está haciendo más énfasis en la salud de la mujer y también las patologías que pueden desarrollar, que podemos desarrollar nosotras, ¿no? A diferencia de los hombres, tenemos este desafío biológico que es el ciclo menstrual. Estaré hablando un poquito o desarrollando el tema en función también a esto, pero es importante mencionar que la presentación o el día de hoy, el tema que voy a compartir lo titulé como Más allá de la cultura de la dieta. ¿Con qué objetivo pretendo presentar este tema? Principalmente para poder concientizar a la población en general sobre cómo es que este sistema de creencias o asociaciones que hacemos en torno a una dieta puede llegar a afectarnos a nosotras, las mujeres, no solamente de una manera física, ¿no? Sino también estaré hablando un poquito como dentro de otras dimensiones, es decir, dentro del área psicológica y también de manera sociocultural. Porque aún así, como nosotros dentro del área de nutrición podemos entender como la relación de la comorbilidad, ¿no? El desarrollo de ciertas patologías en el estado nutricio de nuestros pacientes, también es importante mencionar que hay otras dimensiones que tenemos que considerar dentro del tratamiento que son igual de relevantes, ¿no? Desde el aspecto psicológico y el aspecto sociocultural. Es verdad también que, bueno, estaré haciendo énfasis o la presentación pretende hacer énfasis en el grupo femenino, porque es verdad que nosotras como mujeres nos afecta a un nivel diferente en comparación a los hombres, ¿no? Y todas estas asociaciones en torno a una dieta, precisamente, ¿no? Es exactamente el tema que voy a desarrollar el día de hoy. Entonces, quiero darle, pues, gracias a la coordinadora por invitarme, a coordinadora Marisol, y también a Universidad Vizcaya por brindarme este espacio para poder compartir el día de hoy, en conmemoración del Día de la Mujer, esta información, ¿no? Que espero que sea de gran ayuda para todas. Muy bien, entonces presentamos las diapositivas para que tú vayas enlazando los temas. Tengo ya algunas preguntas, pero bueno, me voy a detener un poco para... Hay que aclarar también que al final de la presentación vamos a dar un tiempo para poder resolver dudas, ¿no? O preguntitas ahí que tengan ustedes. Vamos a tomarnos un tiempo, pero ya al final, esperando también que de alguna manera, si van surgiendo, se puedan ir resolviendo algunas de estas dudas o preguntas con la información que estaré brindando, ¿no? Pero sí vamos a asignar un tiempo ya al final. Entonces, es así como vamos a dar inicio a la presentación o al contenido del día de hoy, llamado el tema Más allá de la cultura de la dieta, ¿no? Muy bien, Muy bien. Entonces, déjame empezar a proyectar y ya te cedo la palabra. Va. Excelente. Muchísimas gracias, coordinadora. Bueno, como ya mencioné, el tema del día de hoy va a estar enfocado en precisamente la cultura de la dieta, ¿no? O qué hay más allá de la cultura de la dieta. Es verdad que nosotros, cuando estamos como dentro de este proceso de mejora de hábitos alimenticios, posiblemente el primer referente que tengamos es acudir con un nutricionista, ¿no? Esperándonos así encontrar con alguien posiblemente delgado, en un cuerpo fit o en forma, alguien en bata blanca y que posiblemente nos pueda brindar las mejores estrategias o los mejores secretos en cuanto a la mejor dieta se refiere, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos que este tipo de perfil o asociación que hacemos con el profesional en salud, sin lugar a duda, está influenciado por una nutrición tradicional y también está influenciado por los estereotipos de belleza y corporalidad que van moldeándose según la época en la que nos estamos encontrando, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque yo también he podido ver en mi experiencia que también asociamos a como dentro del consultorio y fuera del consultorio sigue pasando mucho esta cuestión de pensar que
Bueno, si yo voy a ir con un nutricionista, espero que luzca o de cierta manera y que si posiblemente no llega a cubrir esas expectativas que yo tengo sobre el profesional de salud, tal vez no esto le reste valor a su trabajo o de alguna manera pensemos que, bueno, tal vez él no está siquiera siguiendo estas sugerencias consigo mismo. Pero es importante entender que realmente va más allá de esto, ¿no? De la imagen que podemos ver en una persona, inclusive con un profesional en salud. ¿Por qué menciono esto? Porque el objetivo central de este tema que voy a hablar el día de hoy quiere abarcar más aspectos de los que van de la alimentación o la actividad física, ¿no? Entonces, es así como vamos a ir desarrollando el tema. Si me permite, coordinadora, con la siguiente diapositiva para poder ir desarrollándolo un poquito más complejo. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos del papel o de la imagen del nutriólogo en la actualidad, como ya lo mencioné, es siempre como que tendemos a hacer esta relación con la imagen y es verdad que nuestra imagen es como nuestra carta de presentación, ¿no? Es la primera carta de presentación, pero es importante entender también que no todo debemos resumirlo o debemos limitarlo a esto, ¿no? Si me puede apoyar con la siguiente diapositiva, por favor, coordinadora. Muy bien. De alguna manera, desde la universidad hasta dentro de nuestra práctica profesional, tendemos a ver al peso como el objetivo central a llegar dentro del tratamiento, pasando así a segundo plano todo lo que realmente significa e implica cultivar salud, ¿no? Es importante entender que el peso en sí es solamente una rebanada más del pastel en cuanto a cultivar salud se refiere, ¿no? O generar un mejor estado de salud nutricional con el paciente. Es solamente una rebanadita más del pastel. También quiero mencionar dentro de esta ponencia que hay otros factores que son igual de importantes o que no son exclusivamente relacionados con el peso, ¿no? Como lo podemos ver en esta imagen, estamos hablando específicamente de qué, ¿no? Cuando hablamos de peso, hay una tendencia todavía a una mala relación con la báscula, ¿no? Generalmente la mayor parte de la población tiene como esta relación no tan positiva con la báscula y estar pesándonos constantemente, ¿no? Es importante entender que este valor no es como un buen referente. Es importante entender que este valor no está determinando en sí mi composición corporal, sino que realmente lo que está marcándonos la báscula es algo que no es tan confiable, ¿no? Cuando se trata de peso en sí, es importante que nuestros pacientes y en la población general hagamos entender o llegar el mensaje de que la idea no es que lleguemos a un peso ideal, sino más bien a una composición corporal ideal. Y con esto me refiero a poder manejar valores adecuados de masa muscular y de grasa corporal, ¿no? A eso nos referimos nosotros cuando llega alguien a consulta, le explicamos esto como más a detalle, pero es importante hacerle entender que el valor que ve en la báscula no es confiable y que tenemos que tener enfoque, un objetivo en mejorar su composición corporal, en llegar a una composición corporal ideal, ¿no? Es importante, ahora que estamos mencionando esta cuestión de cómo la mujer, ¿no? La mujer tiene estas diferencias, ¿no? A comparación del hombre. Por ejemplo, desde el perfil hormonal, ¿no? Que nosotras tenemos. Ese es un punto importante que tomar en consideración también. Y también es importante que entendamos que los valores de grasa corporal en nosotras van cambiando significativamente y tienen relación dependiendo también en las etapas de vida en que nosotras nos encontremos. Por mencionar algunas, podría decir, por ejemplo, la etapa de la preadolescencia o la adolescencia, ¿no? Donde es bastante notorio el incremento de grasa corporal. Es importante mencionar que esto es natural en nosotras y que no debemos pensar o tener esta mentalidad de constantemente como querer perder esos kilitos de más, ¿no? ¿Por qué? Porque específicamente en esta etapa de la preadolescencia, donde se presenta el primer inicio del periodo menstrual de una mujer,
los valores de grasa corporal o de reservas energéticas en forma de tejido adiposo cumplen un papel sumamente importante para el desarrollo de las chicas que se encuentran en esta etapa, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia todavía a pensar que, bueno, en realidad, también quiero mencionar que este grupo en específico es un grupo muy vulnerable. Ahorita estaré hablando específicamente del por qué, pero es normal que esto suceda, ¿no? Ya que en esta etapa el desarrollo es bastante notorio, ¿no? O la forma en la que nos vamos a desarrollando nosotras como mujeres y los cambios por los que nos vamos a ir, ver, ¿no? Nos vamos a someter, pues bueno, es importante que entendamos que esto es normal. Otra de las etapas donde los valores de porcentaje de grasa corporal en una mujer pueden ser bastante notorios es en la etapa del embarazo, por ejemplo, ¿no? Donde de igual manera las reservas energéticas también cumplen un papel importante. Y otra etapa también significativa es cuando damos inicio a la menopausia, ¿no? En la menopausia hay una tendencia a poder, que exista un incremento de alrededor de 5 a 6 kilogramos de grasa corporal. Y esto tiene un propósito en nosotras, tiene un objetivo, ¿no? De manera natural el cuerpo, tan sabio como es, reserva esta, se pone como en un mood a ahorro y empieza a generar reservas energéticas en el cuerpo con el propósito de poder cuidar las hormonas de las mujeres que están iniciando con esta nueva etapa de sus vidas, ¿no? A final de cuentas, hay muchísimos cambios hormonales que se están llevando a cabo en esta etapa, pero es importante que también nosotras, chicas, reconozcamos que no tenemos que estar constantemente sometidas a esta idea de es que tengo que perder esos kilitos de más, ¿no? Sino que es normal y natural en nosotras que esto suceda, ¿no? En cuanto a la salud mental, yo coloco aquí, imagínense esta imagen como las diferentes rebanaditas del pastel, ¿no? Que son igual de importantes, factores importantes a tomar en consideración. La salud mental también es importante que nosotros como profesionistas tomemos esto en consideración, no solo entendiendo la relación de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Sino que también hay más allá que podemos entender, es decir, al final de cuentas, hay un componente emocional también relacionado al alimento. Muchos de los casos que he podido llegar a abordar, he notado que también existe este vínculo directo con cierto tipo de alimentos, ¿no? Y eso refiere a que posiblemente esta persona sea lo que se conoce como un comedor emocional, ¿no? Tenga un componente emocional de por medio debido al vínculo que ha desarrollado con un alimento en específico. Generalmente es el perfil de alimentos con los que nosotros podemos llegar a relacionarnos de esta manera tienden a ser, por ejemplo, muy ricos en carbohidratos, ¿no? Y esto, también hay un porqué de esto, pero es importante entender que esto no es como una respuesta fisiológica propia de nuestro organismo, o sea, no es como que el cuerpo esté pidiendo el alimento y hay un mecanismo fisiológico que active esta reacción o este vínculo psicológico o emocional con el alimento, sino que más bien es una conducta aprendida socialmente. Y me refiero a esto con relación, por ejemplo, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esta afirmación de, pues, las penas con pan son buenas, ¿no? O cómete este tal alimento para que te sientas mejor. Y esto se debe a que nosotros de esta manera vamos a ir desarrollando esa relación o ese vínculo con ese alimento, pero es una conducta aprendida socialmente, no es tanto algo que nuestro cuerpo de manera fisiológica empiece a desarrollar este vínculo, como ya lo estoy mencionando, ¿no? Es importante también que en consulta tratemos de individualizar los casos y entender si hay también un componente emocional, que distingamos, que también con nuestros pacientes podamos distinguir entre lo que es un hambre emocional o un hambre física, ¿no? Eso también es importante que lo abordemos, ¿no? De igual manera, quiero mencionar, bueno, yo no soy psicóloga, yo soy, a final de cuentas, me especializo en el área de nutrición, pero también he podido tener cierta cercanía con quienes realmente se dedican a esta área de la psicología y puedo entender la relación que puede
que puede implicar el tener ciertas emociones, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la tristeza o la depresión, y que nosotros de alguna manera queramos recurrir a los alimentos como para tratar de, pues, gestionar o mejorar esa respuesta que tenemos, ¿no? O sea, esa manera, ¿no?, de gestionar nuestras emociones mediante este tipo de alimentos. De igual manera, esto se debe de tratar de manera integral. Otro componente muy importante a tomar en consideración es la higiene del sueño. Y con higiene del sueño no solamente me estoy refiriendo a cuántas horas nosotros dormimos, ¿no? Es decir, bueno, la recomendación general tiende a ser de, bueno, que dormamos alrededor de 8 horas, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Pero realmente también hay que tomar en consideración la calidad del sueño que estamos teniendo, ¿no? Y con calidad me refiero a que de nada nos sirve a nosotras, chicas, que lleguemos a casa después de terminar un día, ¿no?, muy largo y cansado, y que lleguemos a casa y lo primero que hagamos al llegar a casa es que consumamos grandes cantidades de alimentos ultraprocesados, que consumamos elevadas cantidades de alcohol o de cafeína, que consumamos tabaco, o que inclusive lo primero que hagamos antes de iniciar con nuestro descanso es estar alrededor de 1 o 2 horas en un dispositivo electrónico, en un celular, porque las variaciones también de la luz artificial terminan interfiriendo en la calidad de nuestro sueño. Entonces, esto tenemos que tomarlo en consideración para que realmente nuestro sueño sea un sueño reparador, ¿no? Y es decir, en función también en calidad, no solamente en cantidad. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, que cuando se trata de que, bueno, nosotras tengamos un objetivo de tener un cuerpo más fitness, una musculatura, o estemos trabajando en función a que incrementemos nuestra musculatura, es importante que entendamos que el sueño también cumple un papel importante en el desarrollo de esta masa muscular, ya que esas horas de descanso son esenciales para la recuperación, o bien entra como la fase de recuperación para el músculo, ¿no? Es importante mencionar que al final de cuentas el enfoque del sueño también debe ser en función a calidad también. Muy bien, entonces, otros de los aspectos muy importantes a tomar en consideración dentro de calidad de vida, hábitos, salud, como ustedes quieran llamarlo, es la cuestión del ejercicio disfrutable y alimentación nutritiva. Quiero mencionar que realmente si nuestro primer vínculo o acercamiento con cualquiera de estas dos herramientas, ya sea una alimentación más nutritiva y el ejercicio como tal, si nuestro primer acercamiento va con el objetivo de ver bajar la báscula, ya comenzamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la idea, por ejemplo, es que no solamente generemos esta relación o de que, por ejemplo, el ejercicio, que hay una tendencia todavía a creer que el ejercicio cumple solamente el objetivo, el papel de generar un gasto energético, ¿no? O de quemar calorías, ¿no? Yo hago cardio, ¿no?, para poder llegar a quemar tantas calorías en el día, por mencionar un ejemplo nada más, ¿no? Pero aún sigue habiendo cierto conflicto o ciertas ideas que no están asociadas a prácticas seguras o realmente que puedan mantenerse o sostenerse a largo plazo, ¿no? Porque la idea con una alimentación nutritiva y un ejercicio disfrutable es que puedan mantenerse o ser sostenibles a largo plazo. Entonces, si nosotros de inicio nuestro único objetivo es ver bajar la báscula, ya comenzamos mal con esto. Entonces, tenemos que tomarlo en consideración, por supuesto que sí. Cuando me refiero, por ejemplo, al ejercicio disfrutable, no es que, o sea, podemos entender la relación del ejercicio de fuerza, entrenamiento de pesas y resistencia con un incremento en la masa muscular, ¿no? Sobre todo cuando llegan pacientes y lo que quieren es tener un cuerpo fitness, sí les remarco mucho la importancia de que su ejercicio no solamente sea excesivo, sino un ejercicio estratégico, y que de esa manera puedan ir desarrollando mejor su composición corporal. Pero también es importante entender que debe ser un ejercicio, elegir un ejercicio que ustedes disfruten de verdad, ¿no? Que no solamente tenga el propósito de generar un gasto energético, como ya lo mencionaba.
Por último, el factor también importante a considerar es el del manejo del estrés oxidativo. Cuando me refiero a estrés oxidativo, también me refiero al estrés oxidativo celular. Es importante entender esta parte porque es verdad que muchas de nosotras estamos sometidas como a constantes estados de estrés durante el día. También entendemos la relación que tiene con el estrés con los niveles elevados de cortisol, ¿no? Esta hormona del estrés que todas podemos llegar a, o ya conocemos, pero también es importante mencionar que cuando me refiero al estrés oxidativo, estoy hablando de estrés oxidativo celular y también hay que entender la relación que tiene esto con los hábitos en general. Por ejemplo, como ya lo mencioné también en la parte de la higiene del sueño, de nada nos sirve a nosotras que, digámoslo así, estemos realizando actividad física, generando este gasto de calorías, pero sigamos consumiendo alimentos muy bajitos en densidad de nutrientes, muy bajitos en antioxidantes, que sigamos bebiendo grandes cantidades de alcohol, tabaco, que no descansemos lo suficiente, que permanezcamos sedentarios la mayor parte del día, es decir, no solamente específicamente hablando de actividad física, sino que no nos desplacemos o estemos en movimiento también, inclusive estando bastante tiempo en el escritorio, ¿no? Por mencionar un ejemplo. De nada me sirve tampoco si yo estoy expuesta a contaminantes ambientales o inclusive si yo me enfermo constantemente, ya que pues debido a esto puede ser una señal de que mi sistema inmunitario está debilitado, ¿no? Todos estos componentes también son importantes en tomarlos en consideración con la relación del estrés y el estrés oxidativo celular, ya que esto va a generar en nosotras las mujeres que tengamos un envejecimiento prematuro. Entonces es importante entender que a final de cuentas, si se dan cuenta, esto va más allá del peso del paciente, ¿no? Salud, para cultivar salud, esto requiere de más de componentes, es un pastel completito, es un todo como tal, ¿no? Entonces es importante que tengamos esta información, ¿no? A la mano. Muy bien, si puede darme la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces es de esta manera que tomando en consideración también la parte de cuáles son los factores indispensables dentro de cómo cultivar salud y mejorar la calidad de vida de cada una de nosotras, también quiero hacer mención de esto, y lo que va centrado también en la presentación del día de hoy, que es la parte de la cultura de la dieta, ¿no? Cuando hablo de cultura de la dieta, me refiero a todo ese conjunto de creencias que muestran que el estar delgado es más valioso, que es más deseable y que significa estar sano, ¿no? Muchas veces asociamos el estar delgado, por ejemplo, ¿no? Con estar sano, saludable, ¿no? Pero algo que quiero aclarar con esto es que ser delgado no significa ser saludable, así como estar o tener un cuerpo más grande no va a significar que forzosamente alguien tenga o desarrolle alguna enfermedad. Es importante entender que existen diferentes tipos de cuerpos, diferentes formas de cuerpo, diferentes tamaños de cuerpo y ustedes también pueden cultivar salud sin importar ninguno de estos aspectos. La cultura de la dieta, básicamente, si me permite la siguiente diapositiva, coordinadora, por favor, ¿qué afirmaciones nos dice la cultura de la dieta, ¿no? ¿De qué manera podemos entender cómo es que se ve representada la cultura de la dieta? Una de las afirmaciones que nos dicen la cultura de la dieta es que no eres suficiente, necesitas cambiar, ¿no? Tu cuerpo es feo porque no es delgado, no debes mostrar tu cuerpo y gozar de su naturalidad, tu cuerpo está enfermo y es tu culpa, controlar tu peso es la única manera de ganar salud, controla lo que comes, cuestiona todo lo que no va con mi método dietético, es decir, con esto me refiero específicamente a cómo queremos glorificar ciertos métodos dietéticos por encima de otros o como esta asociación de, esta dieta es la buena, ¿no?
Y también, por último, ten fuerza de voluntad, ¿no? Estas son algunas de las afirmaciones que nos dice la cultura de la dieta, ¿no? Seguramente muchas de nosotras ya pudimos en este momento identificarnos con alguna de estas afirmaciones. De manera personal, claro, yo también he experimentado todo esto, esta cuestión de la cultura de la dieta, pero es importante que detectemos cómo se disfraza, ¿no? También, o en qué presentación nos la quieren poner, ¿no? Pero básicamente de eso va la cultura de la dieta. Si me permite la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Cuando hablo de estigmatización de peso, me refiero a que esto significa atribuir a alguien una característica que le devalúa o le degrada, en este caso, actitudes y creencias negativas acerca del exceso de peso de esa persona, ¿no? Es importante tomar esto en cuenta porque esto se vive aún hoy en día, se vive en consultorio con ciertos especialistas en el área de la salud. La estigmatización del peso es algo real y es algo que no solamente, como yo lo mencionaba en la parte introductoria, afecta de manera física a nuestros pacientes, ¿no? Sino también dentro de otras dimensiones. Si me permite la siguiente diapositiva. Muy bien. Es importante mencionar que también inclusive el origen del peso es multifactorial y complejo. Aunque bien los factores a los que se les atribuye un rol causal primordial son los hábitos alimenticios inadecuados y el sedentarismo. Es verdad que estas herramientas traen grandes beneficios y claramente nosotros como profesionistas en esta área debemos trabajar sobre ellas con nuestros pacientes. Sin embargo, es importante que nosotros inclusive también en consultorio tomemos en cuenta otros factores que también pueden llegar a determinar el peso de nuestros pacientes, ya sea factores en la genética de mi paciente, factores endocrinos, es decir, cómo se encuentra su salud hormonal, factores metabólicos hasta neuroquímicos, ¿ok? Entonces es importante que entendamos que el origen del peso en realidad también termina siendo multifactorial y no todo se resume a estas dos herramientas. Hay que también profundizar y tratar los casos de manera individualizada. Muy bien. Si me permite la siguiente diapositiva. Muy bien. Así como mencionaba la cuestión de la estigmatización del peso y como existen otras dimensiones que también tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, partimos del área biofisiológica, ¿no? Es decir, la relación del exceso de peso que presenta una paciente y su relación con la comorbilidad, ¿no? El desarrollo a la presencia de enfermedades metabólicas o el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Por mencionar algunas, podemos tomar en cuenta diabetes, tipo 2, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Pero también quiero que se fijen en las otras dos dimensiones, porque es importante que también ahora lo visibilicemos, ¿no? Aspectos directamente con la dimensión de la psicología hablamos específicamente de todo lo relacionado al los aspectos cognitivos, ¿no? Como lo es la presencia de baja autoestima, depresión, ansiedad e inclusive trastornos de conducta alimentaria. Algo que quiero mencionar acá es que es verdad que a los cuerpos más grandes, mujeres con cuerpos más grandes, tienen un mayor peso, por así decirlo, ¿no? O que se puede llegar a desarrollar de manera más significativa estas otras dos dimensiones. No digo que la discriminación tampoco exista en cuerpos delgaditos, ¿no? Pero hay una asociación todavía más notoria a cuerpos más grandes y cómo es que también pueden llegar la diferencia en cómo pueden llegar a afectar a las mujeres, ¿no? En cuerpos más grandes, ¿no? Desde el área psicológica hasta inclusive la sociocultural, que es directamente la discriminación que sufren las mujeres en cuerpos más grandes, con exceso de peso, ¿no? Entonces, para nada esto es un problema menor, ¿no? Tiene también un componente social que tenemos que tomar en consideración y no todo lo podemos resumir a, pues, presentas un exceso de peso y automáticamente quiero categorizar a esa persona como o atribuirle ciertas características.
¿no? Pero también es importante que tomemos estas dimensiones en consideración, ¿no? Si me permite la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí quiero abrir también el tema de la gordofobia, la discriminación ¿qué hace relación hacia la discriminación, hacia el exceso de peso, que se ha generalizado y se ha agudizado con los años, instaurando así una sociedad gordofóbica donde impera una excesiva preocupación por el peso y por la forma corporal. Es importante que entendamos que este acto de discriminación hacia las personas que sufren un exceso de peso es bastante notorio y que de ninguna manera, reitero esa parte, de ninguna manera es un problema menor. Si me permite la siguiente diapositiva. ¿Por qué menciono por qué no es un problema menor o no debemos tomarlo tanto a la ligera? ¿Por qué? Porque yo estoy atribuyendo que la característica de que ella presente un exceso de peso, que sea gorda, la hace menos valiosa, su peso la devalúa y degrada socialmente, ya que esta es una conducta aprendida a partir de mi propia experiencia y la información que me está transmitiendo mi contexto. Es decir, por ejemplo, podemos mencionar las afirmaciones que nos hace la cultura de la dieta. De esta manera, nosotros como sociedad también estamos creyendo o bien construyendo juicios y prejuicios hacia los demás. Entonces, para nada es un problema menor. Y quiero mencionar que de qué manera podemos ver nosotras representar la discriminación en cuanto al exceso de peso. Podemos verla literal en todas partes, ¿no? Desde nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, podemos sufrir esta discriminación, en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestra pareja, en mi entorno social constantemente, ya que nosotras como mujeres, constantemente nos bombardean con esta idea, ¿no? De ser delgaditas, bonitas y caber en cierta estética, que en muchos casos también puede llegar a poner en riesgo nuestra salud, ¿no? El llegar a cierta estética o cierto perfil, ¿no? Puede llegar también a poner en riesgo mi propia salud, pero es importante que entendamos que también la discriminación se vive y es real y no es un problema menor y también tenemos que tomarlo en consideración. Algunas de las maneras en las que también se puede ver la discriminación es mediante, de manera verbal, por ejemplo, mediante apodos, sobrenombres, insultos. También podemos verla a través de la exclusión social, ¿no? De la exclusión social desde la exclusión colectiva o individual. Inclusive en el peor de los casos puede haber implícito algún tipo de agresión física, ¿no? Entonces, esto sí que es importante mencionarlo porque de verdad que yo inclusive en los casos que he podido llegar a tratar, es demasiado notorio, ¿no? Es demasiado notorio cómo se van desarrollando estos problemas y cómo afectan de una manera muy significativa a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, sí quería mencionar eso, aclarar específicamente esta parte. Si me permite la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Es así como también quiero hacer énfasis en esto. La diversidad corporal existe, chicas. Hay diferentes tipos de cuerpo, hay diferentes formas de cuerpo. Es natural la diversidad corporal también. Esta presentación también pretende hacer énfasis en esto, en que podamos respetar y también que exista la inclusión de todo tipo de cuerpos, ¿no? También nosotras, como yo lo mencionaba al inicio, podemos cultivar salud en el cuerpo que tengamos. Es importante, claro, que prioricemos todos los pedacitos del pastel que les mencionaba anteriormente, pero también que poco a poco, no solamente nosotras, ¿no? Sino también como sociedad nos vayamos desconstruyendo de estas series de ideas o de afirmaciones con las que nos bombardea la cultura de la dieta, ¿no? Es importante mencionar esto y también porque se sigue mencionando que el problema de peso es de carácter individual, que es algo que es meramente de fuerza de voluntad, pero como ya lo mencionamos, no solamente tiene un componente
Es también importante mencionar esto porque también tiene un componente social y lo menciono ahora porque sí es sumamente importante que lo visibilicemos y que entendamos que realmente no tenemos que sentirnos culpables o pensar que todo recae en nosotras, ¿no? Cuando también constantemente estamos expuestas a este tipo de tratos, ¿no? Entonces sí es sumamente importante remarcar esto. Si me permite la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Otro aspecto muy importante que quiero mencionar acá es una alimentación sin etiquetas. Cuando me refiero a una alimentación sin etiquetas, estoy hablando específicamente a que, bueno, también quiero asociar esta parte de la dieta, ¿no? De la palabra dieta con esta parte de la alimentación, porque estoy hablando específicamente de que si la dieta que sigues tiene solamente y el objetivo de adelgazar, ¿no? De cambiar tu cuerpo por completo, sin importar si la persona que te está brindando este protocolo alimenticio no está tomando en consideración todos los componentes ya mencionados anteriormente, por ejemplo, o si está poniendo en riesgo tu salud, o si realmente tiene el objetivo exclusivamente de adelgazar como tal, sin importar cómo, entonces sí es importante que nos alejemos de ese tipo de protocolos alimenticios, ¿no? Ya que realmente la alimentación sin etiquetas no pretende satanizar alimentos o querer etiquetar alimentos como buenos y malos, ya que un alimento no puede ser bueno ni malo por sí solo. En realidad, tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores en cuanto a alimentación, no solamente en función a, bueno, primero que nada, la calidad o la fuente de nutrientes que yo estoy consumiendo. También cuando estamos por iniciar con un protocolo alimenticio, se toma en consideración cantidades o bien raciones de alimento que se deben de prescribir de manera individualizada, pero realmente no es como que tengamos que situar a los alimentos en función a, bueno, estos son buenos y malos y optar por estos. No, también es importante brindarle variedad a nuestra alimentación. Podemos incluir de todo tipo de alimentos, inclusive aquellos que nos gustan muchísimo, los procesados, ultraprocesados también pueden entrar sin ningún problema. Acá la idea es que si nos estamos acercando a un profesionista, él nos pueda brindar las herramientas adecuadas para que lleguemos a un punto de balance o entendamos de qué manera el balance se puede incluir también en mi alimentación, ¿no? Si me apoya con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ok, ¿de qué manera podemos ver nosotros representados la cultura de la dieta directamente con la alimentación? Bueno, aquí específicamente, pues es una de las más comunes o de las más escuchadas, ¿no? La cultura de la dieta nos dice, debes evitar los carbohidratos, ¿no? A como dé lugar, ¿no? Los carbohidratos son malos, son el enemigo, nos engordan. Pero la ciencia, por otra parte, nos dice que el cerebro funciona a base de fuentes de carbohidratos, que los carbohidratos son una fuente de energía, ¿no? El combustible para nuestro cerebro. Entonces es importante también que veamos también cómo de cierta manera puede haber esta asociación, ¿no? O esta creencia de ciertos tipos de, etiquetando ciertos tipos de alimentos, ¿no? Generalmente son los carbohidratos los que terminan siendo los enemigos para todos nosotros. Pero es una manera en la que se puede ver representada la cultura de la dieta. Muy bien, ¿qué características fundamentales debe tener una buena alimentación? Creo o considero son de las más importantes. Debe ser adecuada, debe ser nutritiva, variada, suficiente, placentera o bien rica y sobre todo también sostenible a largo plazo, como yo les mencionaba al inicio, ¿no? Como de qué manera también el ejercicio, la alimentación deben de ajustarse también a nuestro estilo de vida y no al revés, ¿no? Pero estas son las características, algunas de las características que debe tener una alimentación. Muy bien. Ok. Aquí podemos ver en la imagen los diferentes grupos de alimentos, ¿no? Que considero estos deben de estar sí o sí en nuestra alimentación y es importante que aclaremos que la variedad hace la fuerza, ¿no? Pero
Algo que quiero mencionar acá es que realmente las únicas razones para excluir un alimento es si la persona presenta algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia, o inclusive si presenta alguna enfermedad metabólica que requiera que nosotros disminuyamos o restringamos cierto alimento, cierto grupo de alimento por un determinado periodo de tiempo, ¿ok? Estas realmente serían las únicas razones válidas por las cuales nosotros deberíamos eliminar ciertos grupos de alimentos o cierto alimento en específico, pero realmente considero que más allá de eso, no hay una razón que considera válida para eliminar cualquiera de estos grupos de alimentos, ¿ok? Todos son importantes, todos requieren también, ¿no? Que los incluyamos en nuestra alimentación. Muy bien. Listo. Ok. Hablando específicamente de este ciclo, que es algo que quiero mencionar acá, el ciclo de las dietas, ¿no? Por así decirlo. Aquellas, y estoy hablando específicamente, como ya mencionaba, de aquellas que solamente tienen el objetivo de adelgazar, sin importar el cómo, ¿no? Y sin importar si ponemos en riesgo nuestra salud, sin importar si realmente no, la persona no tomó en consideración todos los aspectos importantes de calidad de vida y que no están siendo personalizados, ¿no? Que el protocolo alimenticio no es personalizado, no es individualizado. Cuando este tipo de dieta, cuando nosotros nos sometemos a este tipo de protocolos o bien dietas, realmente lo que pasa es que iniciamos con un ciclo de dietas. Y esto, básicamente, como vemos en la imagen, sucede de la siguiente manera, ¿no? Nosotras iniciamos con una nueva dieta, muy motivadas, esperando lo que suceda lo mejor, que perdamos esos kilitos de más, pero generalmente he visto que cuando cuando hay este perfil de protocolos que no son realmente individualizados ni personalizados, también es muy notoria la parte de la restricción. La restricción, ya sea si nos somete el especialista a un protocolo alimenticio muy bajito en calorías, es decir, hipocalórico, si el especialista está quitándonos una gran cantidad de alimentos sin fundamento, sin una razón válida, y que al final de cuentas nosotros, inclusive nuestro cuerpo, de manera natural pueden pasar diferentes situaciones a partir de la restricción. Una de ellas es que el cuerpo entre en un modo ahorro, ¿no? Ya que a final de cuentas lo que no me estás dando, bueno, yo voy a tratar como de cuidar esas reservas que tenga, ya que estoy de alguna manera poniendo en riesgo, ¿no? La homeostasis de mi organismo ante protocolos alimenticios muy restrictivos o muy bajitos en calorías o deficientes en nutrientes. O puede que pase también que haya un deterioro o un descenso de la masa muscular. Esa es otra de las cositas que pudiesen llegar a pasar, o inclusive que este protocolo de restricción desde una vía mental, todo lo que nos quitan o nos restringe termina siendo como lo deseamos más, ¿no? Siempre pasa así. Entre más restricción, con cierto tipo de alimento, el cuerpo de alguna manera como que siente que lo deseamos más, ¿no? Entonces es importante que tomemos ese punto muy, muy, muy en consideración, porque también el cuerpo puede, o nosotros, de manera, mediante esta restricción, se puede generar episodios de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Se genera la ansiedad y después de la ansiedad, ¿qué suele suceder, no? Puede llegar la persona a sufrir de un episodio de atracón, ¿no? Es de lo más común también que esto suceda mediante este tipo de seguimiento, que la persona se presente la ansiedad y eventualmente llega a un punto de atracón, ¿no? Que coma una gran cantidad de alimentos en un periodo de tiempo muy cortito, ¿no? Y después
termina llegando nuevamente la vergüenza, el sentimiento de vergüenza o de culpa, ¿no? Y es así como, después del sentimiento de vergüenza o culpa, iniciamos nuevamente con otro protocolo alimenticio y básicamente también puede llegar a ser con las mismas características, influyendo en que este ciclo se vuelva a generar, ¿no? Se siga dando. Pero realmente este es un panorama que veo también que suele ocurrir muchísimo. Aún lo veo, inclusive cuando yo estoy con los pacientes, les pregunto cómo ha sido la experiencia de ellos con otros nutriólogos, y sí puedo notar en ciertos casos que siguen más o menos este ciclo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con esto, porque realmente puede llegar a poner en riesgo nuestra salud y nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, es importante que detectemos esto a tiempo. Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, chicas, ¿yo qué les propongo? Les propongo que cambiemos el chip, ¿no? Y cuando digo cambiemos el chip, ¿a qué me refiero específicamente? Bueno, a que empecemos a practicar el autocuidado, que comencemos o bien iniciemos con prácticas de autocuidado. Con esto me refiero a que el autocuidado en sí es la suma de conductas y estrategias que te brindan bienestar mental y calidad de vida. Estas prácticas de autocuidado son realmente las que nosotras deberíamos de seguir, ¿no? Son básicamente las que preferiría que estuvieran más relacionadas cada una de ustedes, ¿no? ¿Y qué afirmaciones o qué tipo de qué manera podemos practicar el autocuidado? En la siguiente diapositiva les voy a mencionar el autocuidado. ¿Qué nos dice, no? El autocuidado nos dice que tú puedes cultivar salud en el cuerpo que tienes sin importar su forma o tamaño. También puedes y realizarte también chequeos médicos. También forma parte del autocuidado. Tu cuerpo merece respeto, hónralo. Tienes derecho a mostrar tu cuerpo. Se vale comer acompañada de tus emociones y por cuestiones sociales. Nadie debe opinar sobre tu cuerpo ni tu alimentación. El movimiento o ejercicio que practique cada una de ustedes debe ser seguro y placentero y mereces comer. Esto no está a discusión, ¿no? Estas son las prácticas de autocuidado que realmente nosotras deberíamos de seguir y que deberíamos optar. En comparación, podemos notar la diferencia, ¿no? De las afirmaciones de lo que vendría siendo la cultura de la dieta y ahora con un enfoque diferente, más en función a realmente aprender y a escucharnos, ¿no? Entonces, estas prácticas son las que yo les sugiero que ustedes puedan empezar a implementar, ¿no? Con este enfoque. Muy bien. Ok. Por último, también quiero, por ejemplo, con esta imagen voy a apoyarme a poder hacer un poquito como referencia en cuanto a la alimentación en específico, es que ustedes en ocasiones, chicas, comerán así, ¿no? Como muy healthy, con su ensaladita y su smoothie. En otras ocasiones van a comer unas galletitas, ¿no? Por ejemplo, pero la mayor parte del tiempo o el enfoque principal también del tratamiento o bien el acompañamiento nutricional es que ustedes puedan comer de esta manera, ¿no? La mayor parte del tiempo que sea una combinación de ambas cosas, ¿no? También con eso me refiero a poder llegar a encontrar el balance. Sí es importante que tengamos bases sólidas, por eso también hago énfasis a que acudan con un profesional en salud y que ustedes con esta información ya puedan detectar ciertas prácticas como si las seguras o no seguras, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, termino mi participación aquí en la ponencia. Espero de verdad que el contenido que les haya brindado el día de hoy pueda ayudar a alguna de ustedes, a alguno de las personitas que nos están viendo en pantalla, y así es como vamos a iniciar con la sección de preguntas. Muchísimas gracias a todos por conectarse. De verdad fue un placer estar por aquí. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ana.
Estoy aquí haciendo de las preguntas más básicas que te quería comentar, pero vamos a dejar primero a ver si hay algunas preguntas del público, si no ya me paso algunas mías, precisamente para darle un poco de énfasis a Bien. de comentar. ¿Okay? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir poniendo en el chat. Adelante. Por lo pronto, sí me gustaría precisamente hacer énfasis en lo que mencionabas. Hubo muchos puntos de abordaje muy interesantes y desde que vi la presentación fue como de, wow, sí creo que hay que ponerle como este detonante porque muchos no somos conscientes de todos los procesos que nuestro cuerpo sufre. Entonces, desde adolescente hasta edad madura, ¿no? Entonces, siempre nuestro cuerpo está en constante transformación y por ende las necesidades energéticas y todo lo que conlleva. Entonces, las mujeres somos las más críticas, yo creo que en este aspecto. Nunca estamos conformes con nada, probablemente somos una situación. Entonces, caemos muchísimo en lo social, en lo familiar, incluso en lo cultural. Entonces, abordamos muchas situaciones al mismo tiempo y ninguna enfocada realmente al bienestar, que es también lo que tú mencionabas, el autocuidado y todo lo que debemos de abordar. Entonces, algunas cuestiones básicas que nos puedas compartir precisamente para, por ejemplo, tenemos ahorita muchas estudiantes viéndonos, estudiantes de entre 18 a 25 años. Algo fundamental que les puedas mencionar a ella precisamente del autocuidado y de cómo hacer lo posible para no ser tan tóxicas con nosotras mismas. Primero que nada, o sea, si nos están viendo futuros profesionales en salud, que también ahorita que lo mencionaba, considero también que no solamente como también fuera y dentro del consultorio, o sea, realmente esto ya abarca ambas áreas, ¿no? Y quiero mencionar esto para poder iniciar con el autocuidado también. Es importante que nosotros o nuestro trato con el paciente o con la persona con la que nos estamos dirigiendo venga sobre todo desde un lado más compasivo, ¿no? O más empático, ¿no? Porque como que tenemos esta tendencia a creer que también el paciente nada más viene como, bueno, viene por su dieta y ya, no le doy su papelito y ya nos vemos. Pero de verdad, que créanme que desde mi experiencia, a final de cuentas, estamos tratando con personas, ¿no? Con seres humanos complejos y también no solamente podemos resumir que el apoyo, si bien termina siendo un servicio, ¿no? Que estamos brindando, pero también hay que entender que seguimos tratando con personas, ¿no? Entonces, sí creo que es sumamente importante que nuestro trato sea más humano, más comprensivo, que realmente cuando lleguen con nosotros al consultorio, realmente nos tomemos el tiempo de escuchar lo que nos están diciendo, ¿no? Más allá de si está siguiendo o no la dieta, ¿no? Porque a veces inclusive hay esta tendencia también a como echarle la culpa o de, no seguiste la dieta y te voy a regañar, que trato realmente de ser muy cuidadosa con eso, ¿no? Realmente no trato de seguir ese camino, sino más bien funciona realmente qué es lo que está sucediendo ahora en esta etapa de su vida y de qué manera yo puedo aportar desde mi rubro a esa persona, ¿no? Claramente desde el área de la nutrición, ¿no? Pero sí es importante iniciar con eso, con el trato. Creo que eso también tiene muchísimo que ver, porque realmente van a notar una diferencia también, ¿no? No solamente como ver en función al número. Sí me entiendo, porque sí es importante que tomemos eso en consideración. Estamos tratando, al final de cuentas, con personas también, ¿no? Entonces, sí es el autocuidado también requiere tiempo esto, ¿eh? No es como que ya les brindé la información y ya mañana, no, requiere tiempo que practiquemos esto, porque como yo lo mencionaba, no es solamente un problema individual, es un problema colectivo también, ¿no? Y eso también lo podemos notar nosotros, ¿no? Constantemente estamos dentro de este ambiente, ¿no? Entonces sí es importante que lo practiquemos también, no solamente nosotros, y también con nuestros pacientes.
Muy bien. Y también, precisamente ahorita que hablabas de que no todo es un número, ¿no? A veces sí a los nutriólogos nos satanizan mucho porque sí, de cierta forma es como que no, ya me va a pesar, me va a medir, me va a decir que estoy gorda. Entonces, realmente todo Sí, lo que hacemos en el consultorio es de manera profesional y simplemente se hacen este tipo de evaluaciones de composición corporal, precisamente también de lo que hablabas para tener referencias y para ver cómo vamos a trabajar. Entonces, a veces con un número también se nos asustan, pero ese número no lo es todo, como tú lo exacto. referiste. Entonces, sí, también para que sepan que en consulta realmente nos enfocamos en un todo y no nada más en un número. Y si se están Exacto. enfocando nada más en un número, pues no, no es por ahí. Entonces, también para que puedan precisamente detenerse y hacer un poco de observación en esta situación. Digo, al final de todo es que se acercan a consulta precisamente por un bienestar tanto físico como incluso emocional. Entonces, Exactamente. realmente nosotros estamos ahí para este apoyo mutuo. Sí. Entonces, creo que por lo Ujú. pronto no hay preguntas, pero nos están viendo precisamente algunas alumnas como Muy bien. Perla, Fernanda, Bere, que les mando muchos saludos. Frida también agradece que lo de la plática y pues si no hay más, yo les agradezco precisamente a todos los que nos están viendo. Realmente es uno de los temas que sí quise enfocar precisamente a este día. Este día justamente es para honrar todo lo que hemos hecho nosotros como mujeres, lo que nos ha llegado que estemos aquí precisamente hablando del tema, caer en prejuicios y estimular justamente que entre nosotras haya más seguridad precisamente para estos temas. Y qué mejor que alguien que pueda hablar precisamente de estos temas especializados que no cualquiera te Ujú. puede hacer referencia, ¿no? Entonces, Ana ha sido una de mis alumnas, incluso que desde hace años conozco, siempre se ha distinguido precisamente como por esta lucha de diálogo y de estar siempre pendiente en cuestiones investigativas, de estar siempre con datos precisos y contundentes. Entonces, me da gusto ahora verla del otro lado, justamente como impartiendo estos temas, esta modalidad justamente de seguridad para las futuras egresadas en nutrición, para sus futuras colegas e incluso para aquellas personas que están justamente en esta brecha de decidir qué es lo que quieren para su cuerpo. Sí. Entonces, me da mucho gusto, Ana, verte así, verte crecer y florecer. Sí, Pero, gracias. este, Gracias. sé que has tenido un gran recorrido en estos años que no te he visto, pero bueno, siempre estoy como al pendiente de ustedes. Me da gusto que vengan a esta su todavía casa. Entonces, es un gusto para nosotros tenerte aquí y que nos hagas esta conmemoración precisamente. Entonces, agradezco todo tu tiempo porque sé que lo has enfocado muy bien y créeme que los puntos que nos acaba de mencionar, a las que estuvimos aquí, nos llegan y espero que haya también esta manera de accionar precisamente en nosotras mismas. Entonces, Exacto. te agradezco mucho el tiempo y sobre todo el conocimiento que nos dejas en cada uno de los puntos. Ana también es justamente de esas personas con las que puedes hablar y dialogar y precisamente intercambiando propuestas y opiniones. Entonces, les invito precisamente a que sigan sus redes sociales. Siempre está como muy activa en informar precisamente y en educar en esta área de la nutrición. Entonces, y justamente también la última vez, Ana me recomendó algunos temas que ya Sí. estuve leyendo e investigando, entonces también se los comparto justamente para hacer todos parte de esta misma cultura y de hacer como que bandera a ese tipo de situaciones que justamente también somos los nutriólogos un poco encasillados en este tema de restricción y de no comer nada que no sea lechuga. Entonces, justamente a educarnos y a ser parte como de este movimiento. La vez pasada hablábamos justamente de lo que tú me mencionabas como salud en todas las tallas, el movimiento Exactamente. HAES, que también me parece muy interesante, Sí. y esta parte de alimentación intuitiva, que es Sí. como más allá de lo que nosotros podemos brindar también, ¿no? Sí, esto es como,
Parte de la información que he podido notar respecto a los nuevos movimientos relacionados con nutriólogos, ¿no? Yo aún espero poder llegar a poder incluirlo dentro de mi consulta, porque hay que entender también acá con esto de estos temas que ahorita que les recomendé para leer, que no es para todos también. Eso es importante mencionarlo, porque como ya hemos visto, a final de cuentas, esto siempre va a ser como súper individualizado. No podemos tratar casos como vamos a meter a todos en esta canastita y todos van a tener los resultados que óptimos y que queramos, porque no, realmente no funciona así. Entonces, de igual manera, estas propuestas de estos nuevos movimientos, esta nueva información enfocada en salud de todas las tallas y demás, realmente también tiene un enfoque de poder concientizar a la población acerca del tema de la discriminación y la relación que tiene también con nuestra imagen corporal, ¿no? Nuestra autopercepción corporal, sobre todo, ¿no? Que también está súper influenciada con esto, con la cultura de la dieta. Entonces, es más que nada eso también, ¿no? Entender que es algo que siempre menciono mucho, de que puedes cultivar puedes cultivar salud en el cuerpo que tengas. Eso también es posible, ¿no? Se vale también si ustedes, chicas, quieren tener un cuerpo fitness, pero ya saben que también que le tienen que entrar al gym para poder tener ese cuerpo fitness, ¿no? Eso también, el entrenamiento es importante, pero que no sea con el propósito de querer como que llegar a entrar en cierto molde, ¿no? Y yo hago mención a eso porque es la presión social también que tenemos nosotras como mujeres. Entonces, también ustedes pueden cultivar salud en el cuerpo que ustedes tienen sin ningún problema, ¿no? Se respeta cualquier tipo de objetivo, pero si está poniendo en riesgo tu salud, por ahí no es, ¿no? Por ahí no es. Sí, entonces nada más como que destacar precisamente esta facilidad que tenemos ahorita a la información y justamente de dirigirnos bien a las personas que saben. Entonces, yo siempre he dicho que la consulta no nada más es de un nutriólogo, también va un equipo multidisciplinario de por medio. Entonces, si ocupan ayuda precisamente de algunas áreas, es conveniente que la tomen precisamente para que ustedes puedan estar bien consigo mismas, que también es parte de lo que buscamos llegar, o sea, que no sea como el mismo prototipo que nos venden las redes sociales y todo lo que conlleva, sino simplemente buscar salud y que ustedes estén bien. Entonces, es como que la idea. Entonces, espero que les haya gustado la plática. También aquí Frida Elizabeth te comenta que muchas felicidades. Héctor menciona que muchas felicidades también a Ana y Xiomara Vázquez también felicidades, Gaby. Entonces, me uno a las felicitaciones porque de verdad es uno de los temas que también tenemos que relucir más en nuestra población por todo lo que hemos estado viviendo. Pero bueno, te agradezco mucho, Ana, que nos hayas acompañado el día de hoy. Síganla en sus redes sociales precisamente para que puedan estar ahí en contacto con la información que les brinda o también precisamente en consulta. Ana ahí ya está ejerciendo, entonces también para que puedan estar en comunicación con ella si ustedes quieren algún cambio de hábitos. Entonces, se les puedo recomendar ampliamente. Pero bueno, entonces eso es todo. Nos despedimos el día de hoy. Te agradezco, Ana, nuevamente que hayas tomado este tiempo para apoyarnos y precisamente para hacer alusión a estos temas tan importantes. A nombre de la directora, la licenciada Brianda Moreno, también te manda felicitar y justamente agradecemos el apoyo que nos das como egresada de la universidad y justamente pues para que sepas que las puertas de la universidad también siguen abiertas para ti en todo sentido. Te apoyamos y de verdad que estamos muy orgullosos de ver egresadas como tú triunfando. Entonces, muchas gracias. No, ustedes también. Muchas gracias a todos por conectarse. Espero que la información haya sido de gran ayuda para ustedes. Ahí pueden verme en mis redes sociales. Yo acabo de cambiar mi nombre a libertad.alimentaria porque ese es el objetivo también. Muy bien, muy bien, muy enfocado. Muy acertado el nombre. Sí, bueno, muy bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cualquier información relevante a las licenciaturas que manejamos, nutrición, una de ellas que, como pueden ver, es un tema bastante amplio y que nos podemos dedicar a diferentes áreas en apoyo precisamente a la salud de
de la población. Entonces, si tienen interés en estudiarla, nos pueden escribir directo aquí a las redes sociales de la universidad y con gusto les podemos dar más información. Entonces, muchas gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos la siguiente y que tengan un bonito día. Hasta luego.